Buen día, saludo a todas las personas que en algún determinado momento vayan a ver este video. Les habla Felipe Rosiles, presbítero de la diócesis de Irapuato, encargado actual de la animación bíblica de dicha diócesis. En este tiempo cuaresmal, la dimensión bíblica de la vida pastoral de la provincia Bajío, conformada por las diócesis de Celaya, Irapuato, León y Querétaro, ha tenido la iniciativa de proponer a ustedes durante 4 fines de semana 4 temas de reflexión que les ayuden a ustedes y a todos nosotros a reflexionar sobre la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida y también la importancia de sabernos llamados como pueblo de Dios con diferentes misiones, pero siempre con un objetivo: edificar el reino de Dios. Me ha tocado iniciar este primer fin de semana con el primer tema. Voy a pasar a compartir pantalla para iniciar inmediatamente con la reflexión. Muy bien, el tema que hoy se ha propuesto y de acuerdo al programa que ya se hizo una debida promoción y que muy seguramente ustedes más o menos saben ya las fechas y los temas, he elegido Caminar juntos como pueblo de Dios. Muy bien, entonces esa va a ser nuestra primer temática de este primer fin de semana de 4. Reflexionar sobre caminar juntos como pueblo de Dios. Hay un objetivo de este tema que ustedes aquí lo están viendo. ¿Cuál es este objetivo? Voy a señalar con una pluma, por aquello de ir señalando algunas cosas importantes, meditar sobre el camino, una imagen que hace referencia a la vida espiritual, partiendo de un texto bíblico, claro, tiene que estar ahí, así como reflexionando algunos conceptos teológicos e itinerarios pastorales que nos ayuden en este tiempo cuaresmal a convertir nuestros corazones para ser cada día más conscientes que somos peregrinos, miembros del pueblo de Dios. Pues este es el objetivo que pensé, que preparé para esta temática que a continuación pues vamos a reflexionar y ustedes van a ver. Antes de seguir con este tema, vamos a hacer una oración bíblica que tengo aquí preparada y que nos ayude a introducirnos en este tema de reflexión. Padre omnipotente, tú que vienes a nuestro encuentro cada vez que meditamos con sincero corazón la Sagrada Escritura, te pedimos que podamos descubrir en ella los signos de tu presencia en la historia de la humanidad. Jesucristo, palabra eterna del Padre, que al meditar la Sagrada Escritura seamos transformados por ella para hacer la vida en nosotros. Espíritu Santo, que has inspirado a los escritores sagrados, ilumínanos. Bien, pues una vez que hemos dicho el objetivo y hemos hecho esta breve oración bíblica, vamos a entrar de lleno, primero con el texto bíblico, este texto que he propuesto para la reflexión, tomado del libro del Éxodo, aquí está abajo, capítulo 13, versículos 17, 18 y 21. Escuchemos. Cuando el faraón dejó salir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino del país de los filisteos, aunque era más corto, pues dijo, no sea que al verse atacado, el pueblo se arrepienta y se vuelva a Egipto. Dios hizo rodear al pueblo por el camino del desierto del mar de Suf, o mar Rojo. Los israelitas salieron bien equipados del país de Egipto. El Señor marchaba delante de ellos, de día en columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. Bien, este texto es interesante porque ya pasaron las plagas, ya se han dado las indicaciones de la cena pascual, ya se están dando las indicaciones de los preparativos, y entonces aquí vemos que el pueblo ya está dispuesto a salir de Egipto. El faraón ya dio la indicación de que pueden salir. Después de todo lo que aconteció, el pueblo se dispone a salir. Es la primera vez
en el texto del Éxodo, en donde se dice que el pueblo sale. Algunas pautas de reflexión para este texto las propongo a continuación. Primero, esta palabrita muy interesante en hebreo que me llamó la atención analizando el texto, o más bien viendo el texto en la lengua original. Recordemos que el texto o la lengua del Antiguo Testamento es el hebreo, Vayei. Vayei proviene del verbo ser, allá, y esta expresión es muy interesante y me llamó la atención porque es utilizada 19 veces en el relato de la creación de Génesis 1, 19 veces tal cual como está aquí. Y fíjense lo interesante, esta palabra es utilizada para indicar el resultado de una acción creadora de Dios. Y fue luz, y fue tarde, y fue así, etcétera. 19 veces más. Esto es interesante porque una vez de que en Egipto se han llevado a cabo los fenómenos de las plagas, narrativamente hablando, no tendríamos que meternos en cuestiones científicas en este momento. Tampoco pues vamos a realizar una exégesis de estas cuestiones, simplemente algunos puntos para nuestra reflexión. Después de todos los acontecimientos que sucedieron en Egipto, la preparación para la cena, la indicación de qué es lo que debe hacer el pueblo está en una situación ideal para ser recreado. Fíjense, así como en Génesis 1, esta palabra Vayei se utiliza para indicar el resultado de una acción creadora, de acuerdo a mi reflexión, alguien puede verlo de diferente manera, el pueblo está en las condiciones necesarias para ser recreado. Y el versículo 17 empieza así, solamente que las traducciones al español pues no nos hacen ver este sentido. Muy bien. Primer parte importante que me llamó la atención. El pueblo está en la disposición para ser recreado de la esclavitud a la libertad. Otra idea importante que me llama la atención y que puede ayudarnos a reflexionar, Dios no lo llevó por el camino más corto. Dios elige el camino que mejor conviene. Y aquí hay algunas citas bíblicas que hacen referencia a esta idea, porque no son mis pensamientos sus pensamientos, ni los caminos de ustedes son mis caminos. Para el hombre de fe, cuando se topa ante la voluntad de Dios, ante un designio divino, pues muchas veces choca. ¿Por qué Dios no me lleva por el camino más corto? Es que Dios ve lo que hay delante. Dios sabe lo que le espera al pueblo delante, enfrentarse con los filisteos. Y probablemente eso lo va a desanimar. Nuestra vida también puede ser así. ¿Por qué Dios no me permite esto? ¿Por qué Dios no me ha concedido esto que le pedí? Es que Dios ve en nuestra vida. Dios nos conduce por el camino que providentemente mejor nos conviene, aunque muchas veces nuestra lógica lo ve de diferente manera. A mí me convenía mejor esto. Yo quería mejor esta otra situación. Pero Dios sabe por dónde nos conduce. Otra pauta importante para reflexionar un poco el texto, los israelitas salieron bien equipados del país de Egipto, bien equipados. El pueblo lleva consigo seguridades materiales, preparativos para el viaje. Cuando se emprende un camino desconocido, pues claro, hay que ser precavidos, pero el pueblo aprendió que en el transcurso de su caminar por el desierto, Dios los desarmó. ¿Por qué? Porque Él providentemente proveyó de los medios necesarios para que el pueblo pudiera sobrevivir en el desierto. Pero el pueblo reniega, el pueblo es desarmado. No sé si ustedes han visto la película de Éxodo, Dioses y Reyes. Bueno, como un paréntesis cultural, digo esto. Las películas muchas veces no nos ayudan a comprender bien el texto bíblico porque es cinematografía, tratan de hacer atractivo el mensaje o las escenas que ahí están plasmando,
les meten ficción y bueno, lo importante es vender, pero algo que podemos rescatar es que pues, nos dan una idea quizá un poco general de los acontecimientos vividos. Para aprender la Biblia es necesario ir a la Biblia. Las películas nos entretienen, nos ayudan, nos distraen, pero no. Para aprender Biblia, las películas no son muy recomendables. Uno tiene que ir al texto. Pero hago referencia a esto porque en la película de Éxodo, Dioses y Reyes, que hace referencia precisamente a esta historia del Éxodo, del pueblo de Dios y su salida, cuando llegan a un determinado punto, se le dice a Moisés, ¿qué camino tomamos? ¿Por qué camino vamos? Vamos por el camino de las montañas. Oye, pero es un camino complicado. Y el pueblo tuvo que dejar todo su cargamento. Cuando el faraón llega persiguiendo al pueblo, ve que los carros y ve que todas las cosas que llevaban el pueblo se quedaron ahí, no las llevó. Bueno, como un paréntesis cultural. Dios siempre nos sorprende. Nosotros creemos que vamos precavidos, vamos preparados, pero Él siempre va a quitarnos esas seguridades muchas veces materiales que tenemos porque es el desierto. Y en el desierto pasan muchas cosas interesantes, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Una última idea que a mí me llama la atención es el Señor marchaba delante de ellos. La garantía de que Dios acompaña a su pueblo. Dios guía y acompaña al pueblo, aun cuando el pueblo no percibe su presencia. En esta misma película de Éxodo, Dios y Reyes, al final de la película, bueno, la película representa a Dios como un niño, termina el pueblo caminando por el desierto y Dios en medio de ellos. Pero el pueblo no advierte su presencia. Lo pasan por un lado, siguen su camino, no descubren que Dios va ahí, que camina en medio de ellos. Y Dios hizo y realizó signos para que el pueblo tuviera confianza en Él. Pero a veces el corazón humano, nuestra conciencia, no está preparada para descubrir esos signos palpables de Dios en nuestra vida porque es necesaria la fe. Bien, esto un poco sobre el texto bíblico que hemos elegido para iniciar esta reflexión. Algunos conceptos teológicos que nos pueden seguir ayudando a reflexionar. Primero, Egipto. Podremos decir teológicamente, espiritualmente, que Egipto es el lugar donde vivimos espiritualmente antes de conocer a Jesús, antes de tener un encuentro con Dios. Podríamos decir que es vivir en el mundo, es encontrarnos viviendo en esclavitud, pues somos esclavos del pecado, aunque pensamos que somos libres. Vivimos para hacer nuestra voluntad, solo vivimos para satisfacer nuestros apetitos, nuestros deseos. Es cuando no nos descubrimos discípulos, es cuando no hemos recibido quizá el primer querigma, el amor de Dios que me libera del pecado, que me salva, que tiene un proyecto para mí. Es vivir esclavo. Egipto. Una buena pregunta que la dejaremos al final para la reflexión es si todavía yo estoy viviendo en Egipto, si todavía yo estoy siendo esclavo de mi pecado, de mis malas actitudes, de mis malas intenciones. Ahí está. Egipto espiritualmente es no conocer todavía el amor de Dios, la plenitud en Jesús. Otro concepto teológico importante es el camino, derech. El camino va a señalar un itinerario, un recorrido. La vida es un camino. Ahí hay algunas citas bíblicas, las cuales hacen referencia a las ideas que estamos expresando. Con más calma ustedes las pueden cotejar. La vida es un camino en el que el hombre es guiado por Dios. Los profetas exhortaban a apartarse de los falsos caminos y a dirigirse por los caminos correctos.
En la Cuaresma se habla mucho de conversión y un concepto hebreo del Antiguo Testamento que hace referencia a la conversión o que normalmente siempre se relaciona con la conversión es el famoso shuv, el volver, el regresar. Fíjense, shuv, volver, regresar. Literalmente, acuérdense que cuando el pueblo está en el país de Canaán, pues el país de Canaán no está solo. Hay otras personas que tienen otras divinidades, hay otras capillas, hay otros altares, santuarios que adoran a otros dioses que les rinden culto. El israelita o el hebreo, como queramos decirlo, tendríamos que ser muy específicos en la etapa de la historia para decir ciertos conceptos, hebreo, israelita, judaíta, etcétera. El pueblo literalmente encaminaba sus pasos hacia santuarios paganos. Por eso esta cuestión del regresar, del volver, tú que estás encaminando tus pasos hacia un santuario de Baal, de Asherá, encamina nuevamente tus pasos hacia Yahvé, hacia el Señor. Por eso esta cuestión del shub, del regresar, del volver. Después en el Nuevo Testamento va a haber otro concepto, la metanoia, un cambio de mentalidad, no solamente de hacia dónde llevo mi vida, sino hacia dónde va mi mente y mi corazón. Bueno, pero eso hace referencia al camino. En sentido figurado, el camino indica la conducta humana y sobre todo el camino va a indicar las etapas del crecimiento espiritual. Nuestra vida es un camino y nuestro camino, cuando nos adentramos en el aspecto de la fe, lleva un recorrido de crecimiento espiritual. En la vida espiritual no estamos llamados a estancarnos, sino a caminar. Otro concepto importante es el desierto. Fíjense que el desierto aquí implica dos cosas, porque representa el lugar de la prueba, pero también el lugar de la alianza, el lugar en donde el pueblo se desespera por agua, por comida, por incomodidades, pero el lugar en donde Dios le hace alianza, le hace pueblo. Es el lugar de la rebeldía, pero también es el lugar del amor. Muy bien. El desierto va a implicar también la escasez, la carencia, la sobrevivencia, pero también algo importante, es el momento donde Dios nos despoja de nuestras seguridades humanas y vivimos dependiendo de su providencia, de su cuidado y de su favor. Es el momento de aprender a vivir por la fe. Muy bien. Aprender a vivir por la fe en el desierto. Espiritualmente, nosotros estamos llamados a ir al desierto, pero a veces el desierto de nuestro interior nos puede espantar, porque puede encontrarse o podemos encontrar en nosotros pues cosas no muy buenas, pero también en el interior de nuestro corazón se encuentra Dios, como decía también San Agustín. Tres actitudes que espiritualmente podemos tomar ante el desierto. Primero, quedarnos en el desierto luchando con Dios. Yo quiero esto, no quiero aquello, yo quiero que mi vida sea así, pero tú dices que no, luchando. La lucha siempre va a ser un desgaste. Un segundo momento, dar marcha atrás y regresar. El desierto no es algo agradable, en el desierto no tengo las seguridades, aparentemente entre comillas, que tiene en Egipto, me quiero regresar. Cuando nosotros iniciamos un proceso de conversión, a veces es doloroso, a veces es complicado y añoramos quizá pues nuestras zonas de confort, seguir viviendo en el pecado, seguir viviendo en nuestras deficiencias, en nuestros complejos, regresar a Egipto. Recordemos lo que decíamos espiritualmente, lo que implicaba Egipto. Y la tercera opción, que es la más sensata, la más sabia, pero que cuesta
marchar hacia adelante y permitirle a Dios hacer los cambios necesarios. Así como prácticamente tuvo que cambiar toda la generación del Éxodo para que la nueva generación pudiera entrar en la tierra prometida, porque la generación del Éxodo rechazó el don de Dios. Así que esa generación que rechaza el don de Dios tiene que quedar atrás y una nueva generación es la que va a tomar parte de la tierra prometida. Seguir adelante, no rechazar el don de Dios y permitirle a Dios hacer los cambios necesarios para nuestra vida. Cuaresma, tiempo de reflexión, tiempo de ir al desierto, tiempo de dejarnos moldear por Dios. Y estamos hablando ahorita desde una perspectiva personal, pero esa perspectiva personal nos debe de llevar y nos va a llevar a algo comunitario, porque no vamos solos, vamos en comunidad. Podríamos terminar diciendo, como conclusión a esta parte, que el Éxodo es precisamente el modelo no solo de la peregrinación de Israel, sino también sino también la de todo creyente durante su vida en la tierra. Fíjense, es el modelo de la vida del creyente en la tierra. ¿Por qué? Porque se presupone que hay una salida. Yo debo de superar mis complejos, mis pecados. Tengo que caminar en un itinerario. ¿Hacia dónde? Hacia el cielo, en donde voy a experimentar la prueba, voy a experimentar la tentación, el pecado, la alianza. Este es el cáliz donde está la sangre de la nueva alianza, la que nos purifica, la que nos fortalece en el camino, la Eucaristía, el pan, el maná, para seguir avanzando, para seguir caminando hasta que terminemos nuestra peregrinación y entremos en el reposo de la tierra prometida, la patria celestial, lo que no está aquí solamente. Muy bien. Eh, Fíjense que esta primera parte, podríamos decirlo así, estuvimos reflexionando algunas cuestiones personales que nos deben de ayudar a pensar en nuestro proceso personal de conversión. Ahora pasaríamos en una segunda parte a reflexionar ya no solamente como individuos, sino como grupo, como pueblo. Por eso le puse ahí, caminamos como pueblo, no caminamos solamente solos. Es necesario fortalecer nuestro espíritu para poder hacer equipo y comunidad. Pues hablamos de la peregrinación. El peregrinar o caminar juntos forma parte de la condición humana. Venir a este mundo, andar por él algunos años y partir de aquí. Somos peregrinos en este mundo. Nuestra patria es el cielo. Nuestra patria va más allá de esto que vemos aquí. Peregrinar exige salir de sí mismo, del ritmo cotidiano, poniéndose en camino hacia otro lugar u otra situación. Yo creo que pues en nuestro país hay muchos lugares de peregrinaje. Por ejemplo, los peregrinos que van a pie al Tepeyac, los peregrinos que van a Cristo Rey, peregrinaciones más internacionales, a santuarios marianos, a Tierra Santa, pues es salir de nuestras comodidades, de nuestro ritmo cotidiano, con una meta en común, encontrarnos con Dios. El pueblo sale de Egipto para tener una nueva vida con Dios. Por eso la alianza, poniéndonos en camino hacia otro lugar o situación, es salir de mí mismo. Y muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo salir de nosotros mismos. Ya estamos instalados en una zona de confort. Peregrinar, esto es muy importante, es ponerse en camino con otros, en comunidad. ¿Se pueden hacer peregrinaciones individuales? Sí, pero el sentido de una peregrinación más plena con todo lo que implica es esto, caminar con otros, darme cuenta que el que va a mi lado tiene un mismo objetivo que yo, llegar a un lugar con la idea de encontrarnos con Dios.
Es caminar en comunidad tantas veces difícil de construir. Por eso a veces queremos caminar solos, porque a veces es complejo vivir en comunidad, es complejo hacer equipo con los grupos parroquiales, con las diferentes pastorales, pero no caminamos solos, en camino con otros. Las dificultades del camino son un motivo para congregar a los peregrinos y que se vuelvan más solidarios en los peligros y en las alegrías. El objetivo es que se creen lazos y se forjen nuevos dinamismos de esperanza. Eso es lo interesante de caminar juntos, como peregrinos, ser solidarios en el peligro, en las alegrías, fortalecer los lazos y fortalecer la esperanza. Por eso, la importancia de caminar juntos. La peregrinación tiene un alto valor pedagógico para la maduración en la fe, porque libera a la persona de las propias seguridades y egoísmos, abriéndola a otros horizontes antes ignorados. Pues aquí vemos algunas imágenes, ¿no? Del santuario, bueno, de la Cueva de Lourdes, y la otra imagen de la Piedra de la Unción en el Santo Sepulcro en Jerusalén. Peregrinar a estos ciertos lugares, pues nos abre otra perspectiva. Pero estos lugares que son importantes porque ha habido manifestaciones de la presencia de Dios ahí, son solamente una prueba, son solamente, bueno, dije prueba, son solamente un signo de la presencia de Dios en medio de nosotros, pero el signo más palpable de la presencia de Dios con nosotros es el sagrario, es la Eucaristía, de que Dios está aquí y que sigue caminando con su pueblo, y que la Eucaristía nos recuerda el memorial trascendente, escatológico, al cual estamos invitados y llamados. Por lo tanto, tenemos un pan para el camino. Así como el pueblo en el desierto tuvo el maná, nosotros tenemos la Eucaristía para caminar en nuestra peregrinación hacia la patria celestial. Caminar juntos, esto es interesante, a petición del PGP. A lo mejor muchos de ustedes lo han leído ya, lo conocen, el proyecto global de pastoral que han propuesto los obispos por el 5º centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y el 2º milenio de la redención. Aquí estamos en la parte número 3. Acuérdense que el PGP se estructura en 3 partes. Esta es la tercera parte. Este es el itinerario pastoral que se nos propone tener en cuenta, sumar esfuerzos y caminar hacia esta meta en común. El 5º centenario de Santa María de Guadalupe y los 2000 años de la redención. Entonces se nos dice, tenemos que tener la conciencia de que actuamos como pueblo redimido por Jesucristo bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe. ¿Cuál es el itinerario, el camino que se nos propone? Ser conscientes de que tenemos que hacer una opción por una iglesia que anuncia y construye la dignidad humana. Una opción por una iglesia que se compromete con la paz y las causas sociales. Una opción por una iglesia pueblo. Fíjense, aquí está, pueblo de Dios. Una opción por una iglesia misionera y evangelizadora. Una opción por una iglesia compasiva y testiga de la redención. Una opción por una iglesia que comparte con los adolescentes y jóvenes la tarea de ser un país lleno de esperanza, alegría y vida plena. Este es el itinerario, este es el recorrido que estamos invitados a caminar como pueblo de Dios para estas fechas. Porque podríamos decir, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde caminamos? Cada quien para donde sepa o le entienda. No. A nosotros como Iglesia Mexicana se nos propone un camino, la sinodalidad, ¿no? También otro concepto que está muy de moda. Pues aquí está. Eso es lo que tenemos que tener conscientes y esforzarnos
por seguir adelante y por cumplir. Complejo puede ser, pero el camino está hecho. Sumemos esfuerzos. Convirtamos primero nuestro corazón para abrirlo a los demás y poder sumar nuestras capacidades para poder lograr esta iglesia que el proyecto global de pastoral nos pide. Y ya casi estamos terminando diciendo que hay que peregrinar para Cristo en la diáspora de este mundo. La diáspora, la dispersión, el judío que no vivía en la tierra de Palestina, pero que la añoraba, sabía que era su tierra. Estamos en una dispersión. Tenemos una tierra prometida, que vamos hacia allá. Por eso se dice, estamos llamados a peregrinar continuamente al encuentro con Dios, al encuentro de Dios, que es el que vivifica nuestra alma, nuestro espíritu, nos anima a caminar a pesar de las dificultades que a veces puede tener el camino personal y comunitario. El ser humano no pertenece a este mundo, no tiene en él su morada permanente. El mundo no es nuestra patria. Ya nos lo recordará la primera de Pedro 1:1 al iniciar, sino solo el lugar de paso. Por eso la importancia de que nuestra vida sea aprovechada en servicio. No podemos estar todo el tiempo de vacaciones. Nuestra vida es un servicio, es una misión. El cristiano, pues, debe hacerse una continua peregrinación al interior de su corazón para poner en él el proyecto evangélico de Jesús. Y como decía San Agustín, entra en ti mismo porque la verdad habita en el corazón del hombre. Muy bien. Pues este ha sido de una manera sencilla, partiendo de un texto bíblico, una manera de hacernos conscientes de que pues vamos caminando y de que esta cuaresma debe de ser un momento y un motivo para purificar nuestro corazón, descubrirnos que somos llamados por Dios, para caminar con Él, para nutrirnos de Él y caminar como pueblo muy concretamente y así a una fecha muy concreta a lo que nos pide el PGP. Y quisiera finalizar proponiendo algunas preguntas para la reflexión, que no nada más quede así como algo dicho, como una plática que pasó. A ver, vamos a analizarlos, ¿no? Para la reflexión personal, ¿qué detiene tu salida de Egipto? ¿Qué detiene mi salida de Egipto? Si dijimos que Egipto es como símbolo de la esclavitud, de vivir en el pecado, no haberse dejado transformar todavía por la vida y la gracia de Jesús, ¿qué detiene tu salida y mi salida de Egipto? Porque probablemente podamos salir, pero probablemente no queremos. ¿Por qué no queremos salir de Egipto? ¿Por qué no queremos liberarnos? ¿Cuál es tu actitud y mi actitud de ir al desierto? Suponiendo que vamos al desierto, ¿es luchar con Dios porque yo quiero esto, porque Dios no me lo cumple? Ir al desierto es ver que Dios es exigente y mejor me quiero echar para atrás, o es con valentía seguir adelante. ¿En qué momentos dudas más o dudamos más de que Dios va delante de nosotros? Porque aunque no lo veamos, el signo más palpable de su amor y que permanece con nosotros es la Eucaristía. Pero ¿en qué momentos dudamos de que Dios va con nosotros, camina con nosotros? ¿Qué situaciones hay que a nosotros nos desalientan? Y para la reflexión comunitaria, ¿cuáles crees que son los retos más grandes a superar en la comunidad cristiana para reconocernos como compañeros de caminos? El cristianismo también a lo largo de la historia se ha dividido. eh, Algunos piensan de una manera, algunos piensan de otra, viven la fe de una cierta forma. ¿Cuáles son los retos más grandes que la comunidad cristiana tiene que superar para reconocernos como compañeros de camino? ¿Y qué impide
que se sumen esfuerzos en la vida pastoral. Si propusimos el itinerario que propone el PGP, ¿cuál sería el obstáculo para que sumemos esfuerzos en la vida pastoral? Pues yo les doy las gracias a todos ustedes por su atención. Como les dije, la animación bíblica de la provincia Bajío, conformada por las 4 diócesis que ya mencioné y que pues seguramente todos tenemos conocimiento y estamos en el contexto, pues iniciamos con estas 4 temáticas de reflexión. Esta es la primera. Ojalá pueda ayudarles a algunas personas para su reflexión personal. Les doy las gracias nuevamente por su atención. Eh, Felipe Rosiles, presbítero de la Diócesis de Irapuato. Y pues bueno, mucho gusto por haber participado, por haberme hecho esta invitación y seguimos caminando hacia la patria celestial. Sean todos, eh, iba a decir bienvenidos, sean todos bendecidos por Dios en sus necesidades y que Dios nos conceda a todos la paz. Buenos días y seguimos en contacto.